Muy buenas tardes, Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes, Christopher, Sofía, Alejandra, Antonella. Listos ya, felizmente ya, todo bien. Diego, igualmente feliz. No sé si Isabel cuentas con el seminario, con la separata, para poder compartirla en la pantalla. Espero que sí. Ojalá. A ver, que trabajamos en esos seminarios muchachos es misceláneo, ¿no? Las fijas, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Recuerda que aquellas palabras, aquellos conceptos, aquellos métodos en los cuales yo reincido más, las preguntas en las cuales yo me detengo más para explayarme en ellas, pues son porque vendrían a ser las más frecuentes, las más usuales, las más comunes dentro del examen de admisión de agraria, que pues para este marzo va a ser de 64 preguntas. Se ha reducido la cantidad porcentualmente hablando, pues, para evitar supuestamente, ¿no? La proliferación del COVID entre ustedes. Bueno, chicos, vamos a esperar un segundo a que se comparta el material en la pantalla para corroborar que es el que ustedes cuentan, para certificar y para verificar que estamos todos en orden. A ver, vamos a esperar un segundo. Ujú, ahí lo tenemos, creo. A ver, está cargando. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, chicos. Material número 4, seminario, material misceláneo. ¿Y qué tenemos para hoy? Tres textos, tres textos. Pero bueno, chicos, tengo que hacer esa consulta, ¿no? Cómo quieren que se distribuya la resolución? ¿Quieren primero textos? ¿Quieren léxico? ¿Quieren unos textos y luego léxico? ¿Quieren los tres textos? ¿Cómo prefieren ustedes el avance? Depende al final de ustedes. A ver, chicos, los leo, los leo. En esta parte sí podemos ser democráticos, ¿no? Muy bien. Textos. Excelente, 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 excelente. A ver, tenemos tres textitos en total. A ver, voy a comentarles un poco sobre ellos. A ver, tengo que abrirlo, ¿verdad? Tengo que abrir mi archivo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya acá está. Uy, no, ¿dónde está? Un segundo, un segundo. El primer texto es filosófico. De ahí ya empezamos. Por ahí vamos a empezar, por ahí vamos a comenzar. El primer texto es filosófico, pero eso no quiere decir que sea pues muy complejo, muy raro, muy extraño. No, simplemente es filosófico y pues el tema hace mención a un accidente geográfico que ya vas a ver en su momento. El autor lo desarrolla y se explaya sobre ello. Bueno, texto número uno está ahí. El texto 2, el texto número 2 me habla pues sobre un personaje, no un personaje, no un científico, también muy conocido, muy destacable, muy sobresaliente, del cual pues tú aprendes unas cuantas leyes en el curso de física y obviamente no es que me hable de este científico de manera general, sino que enfoca a este sujeto en cierto sentido particular. También lo vamos a ver en su momento. Y finalmente el texto 3 aborda un tema de geopolítica global muy vigente. Después de ello tenemos un poquito de léxico con series verbales, poquito nomás. Luego viene lo que es orden de información, ordenar las oraciones, tú sabes, siendo criterios como lo que viene a ser el cronológico, el analítico, el general o particular, el metodológico por etapas, causal, etcétera. Ya vamos a ver cuál es la forma en la cual resolvemos lo planteado y terminaríamos con oraciones incompletas y analogías. Bueno, muchachos, espero que estén bien despiertos, que se hayan mojado la cabeza, que estén totalmente conscientes para el trabajo de los tres primeros textos. Chicos, ¿cuánto tiempo consideran necesario? Yo creo que 15 minutos está bien. Considero que 15 minutos está bien. Es lo adecuado, lo correcto, ¿no? Sí, en 15 minutos hace dos textos, pero tampoco pues, podemos excedernos con ello. Muchachos, son las 3:23 de la tarde. Eso quiere decir que 3:38 estaríamos comenzando con la resolución. Muchachos, el material queda a su entera disposición. Está ahí en la pantalla compartida. Ustedes lo tienen en formato físico. Pueden comenzar a trabajar.
todo tiene un inicio para poder resolver los textos. Y, a ver, veamos. Vamos a trabajar tres. Disculpa, Daniel, no fue mi intención. Vamos a trabajar tres. ¿Cuál prefieren que analicemos en detalle? ¿Cuál de los tres les gustaría que lo leamos nuevamente para profundizar en ellos? ¿El uno, el 2 o el 3? ¿Cuál les ha parecido más complicado? ¿El uno, el 2 o el 3? Ahí sí, no puedo, los tres sería demasiado, bueno, pero quiero que me digan cuál personalmente han encontrado más complicado. Ah, chicos, todos. A ver, 3, 1, 2, 3, no puede ser. Yo creo que me iban a decir uno en mayoría, pero me están diciendo literalmente los tres. Uy, a ver, 2, 1, 3, 2, 1, 3, todos ya. Es que quiero que uno profundicemos. Eh, quiero profundizar en uno. Ya, me da la sensación de que el tercero es el más complejo. El tercero, ya, está bien. El tercero me parece es el más complejo. Ya, no hay problema, no hay problema. Vamos a profundizar entonces en el tercero. Entonces, el primero y el segundo vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? A ver, en el caso del primero, me habla pues sobre cómo diversos filósofos, diversos pensadores a lo largo pues de la historia y de la literatura han, se han vinculado mucho con lo que es la montaña. Schopenhauer, Nietzsche, Zaratustra, el mismo Jesucristo, acudían a las montañas ¿a qué? A concentrarse, a reflexionar, a entender mejor, a pensar. La montaña y la forma elevada que tiene, pues es una manera en la cual la persona, el individuo, puede alejarse del resto y a su vez, pues, ¿no? Razonar y llegar a determinadas conclusiones sobre su pensamiento, sobre lo que crea. Diversos, bueno, como ves, Zaratustra, Jesucristo, otros pues que quizás no se han escuchado, ¿no? Como Friedrich Hölderlin, ¿quiénes más? A ver, ¿quiénes más? Son varias las referencias que usa acá el autor. Ahora, menciona casos, pero en la parte ya llegando a la conclusión, llegando al final, se ve una especie de conclusión. ¿Y cuál es? Me dice, leo las últimas tres, cuatro líneas, ¿ya? Pero si la montaña simboliza eso, es decir, la elevación espiritual mediante el aislamiento, también representa la imposibilidad de separación con la tierra. Ajá. O sea, que cuando el hombre sube a la montaña, se aísla del resto, pero no solamente se aísla, sino que a la vez sigue conectado con la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú eso? Porque la montaña es una extensión de la tierra, solo que elevada. La montaña es la misma tierra, solo que se encuentra pues a un nivel un poco más alto, pero no deja de ser tierra. Así que el hombre cuando sube a la montaña no se está separando del todo de la humanidad y de la sociedad, sino que está pues vinculado y a la vez en una posición distinta. Termina ahí. Si bien las alturas montañas nos llevan hasta casi rozarnos con la deidad, es decir, con Dios, también nos regresa a la vida mundana. Esa es pregunta. ¿Eh? Por eso, ya en la cima, oteamos hacia abajo. El rumor proveniente de los caseríos y plazas nos llega a los oídos como la misteriosa llamada de un señuelo. De nuevo, la idea de que, a pesar de que tú estés arriba, te sigues vinculando con abajo. Es ahí donde emerge la figura de Sócrates, el filósofo sencillo que discute con artesanos y vecinos del lugar. Entonces, como conclusión, ¿qué cosa puedo decir? Que si bien uno sube a la montaña para separarse, para reflexionar, para ensimismarse con uno mismo, no puede dejar de qué? De vincularse con lo mundano, con lo terrenal, con el pueblo, con la sociedad, con el mundo en sí. Muchachos, vamos a las preguntas. Número uno, medularmente, es decir, principalmente, el texto sostiene ¿qué? ¿Qué sostiene el texto de forma principal? ¿Cuál es la idea principal del texto según tu parecer, según tu entendimiento? En la pregunta número uno, ¿qué clave creen ustedes que puede ser? A ver, chicos, los leo, los leo. Quizá hay coincidencia, quizá hay mucha variedad. Vamos a ver. Beso o dedo. Ya, beso o dedo. Beso o dedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Beso o dedo. Dota, Dota, ¿no? Ya, bueno. A ver, pregunta número uno. Escalar un monte es una metáfora de cómo se consigue el saber auténtico. D. La montaña simboliza la naturaleza contradictoria del pensamiento humano. Ya. Monte montaña, pues, ¿no? Monte montaña. Pues uno escala una montaña y eso pues puede simbolizar cómo tú alcanzas otro tipo de saber. Pero ojo, cuando tú subes a la montaña, no es que vas ahí para obtener el saber último. O sea, el saber, el me sirve saber auténtico hace referencia a que
a un saber total, a un saber dogmático, a un saber absoluto. El hombre cuando sube a la montaña no es necesariamente para obtener un saber absoluto, sino para poder concentrarse mejor, para poder observar mejor las cosas, para poder entenderlas mejor, sin necesidad de llegar pues, a un conocimiento total y absoluto. Además, ¿qué pasa con la alternativa B? Estás omitiendo, estás soslayando qué cosa. Como la montaña, como en la montaña, el ser humano no deja de separarse del resto. A la vez que subimos la montaña, no dejamos de vincularnos con el mundo terrenal, con la sociedad. ¿Y qué alternativa presenta esa dualidad del hombre que sube a la montaña pero que no puede desvincularse del resto de las personas? Pues se encuentra en la alternativa de la montaña simboliza la naturaleza contradictoria del pensamiento humano. ¿Por qué contradictoria? Porque por un lado queremos elevarnos, superarnos, estar arriba, ser mejores, pero no podemos, ¿qué cosa? Desligarnos, separarnos del mundo en el cual estamos. La montaña al final termina como jalándonos. ¿Por qué? Porque sigue siendo una misma prolongación de la Tierra. Pregunta número uno, chicos. Clave, dedo. Dedo. Porque es más precisa. ¿Y por qué? Porque si te das cuenta, en la alternativa D se parafrasea la conclusión del texto. ¿Cuál es la estructura que plantea esta lectura? Me dan casos, y al final, ¿qué? La conclusión. Es así, es un texto sintetizante en el cual la conclusión se encuentra al final. A veces va a parecer al revés, va a ser al inicio. Me va a plantear al inicio que el hombre no se puede separar de la montaña y luego me va a detallar. Pero acá no, acá primero plantean muchas situaciones, muchos casos, muchos ejemplos y llegas a una conclusión final, una conclusión global, que es el hecho de que si bien el hombre se siente, pues, no, se siente en un estado distinto cuando está en una montaña, cuando está subiendo una montaña, pues no termina de separarse totalmente de ella, de la sociedad, quiero decir. Muy bien, pregunta uno, dedo. Pregunta número dos. En el texto, el término mundano es sinónimo contextual de qué? ¿Qué es lo mundano? Cerca al final, ¿no? Me dice que si bien en las montañas nos llevan hasta casi rozarnos con la deidad, o sea, con lo divino, con Dios, también nos regresa a la vida mundana. Chicos, ¿qué significaría mundano en la pregunta número dos? A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué es mundano? Peso. Veo puro beso. Veo puro beso. No sé, a ver, vamos a ver. Ya, beso. La B. La B de beso. La B de borrasca, bacanal, vaca. A ver, la B, cotidiano. Lo mundano, lo corriente, lo usual, lo cotidiano. Está bien, chicos, perfecto. Nada que decirte. Pregunta dos, beso, cotidiano. Por un lado, pones no lo divino y por otro lado, lo cotidiano, lo normal, lo común, la sociedad. Pues. Pregunta dos, clave, peso, cotidiano, excelente. Inmundo, pues es que es asqueroso, inmoral, que no es moral. Contingente, esa palabra sí, la apuntas ahí el significado, ¿ya? ¿Qué es contingente? Que puede suceder o no suceder, aleatorio. Contingente significa aleatorio, azaroso, que puede darse como puede no darse. Por ejemplo, no sé, pues en un examen de admisión imagina, no sé, San Marcos, pongo, porque es el que mejor conozco. En el examen de admisión de San Marcos, el tema de revolución industrial es contingente. ¿Qué quiere decir con eso? Que puede venir como puede no venir. Así también la agraria puede tener temas contingentes, o sea, que pueden venir como pueden no darse, ¿no? Muy bien, esa palabra nomás quizá resulta novedosa ahí en la pregunta 2. 3. Del texto se desprende que el profesor es que acá me dan un caso, ¿no? De un profesor que para definir la cosmovisión del mundo realizó un dibujo en la pizarra. ¿Qué decía este profesor, no? Él quiere pues definir la palabra alemana Weltanschauung. No sé si lo he pronunciado bien, pero algo así debe ser. Cosmovisión del mundo. ¿Él qué hace? Dibuja en la pizarra una montaña y sobre ella pues un hombre. Y de esa manera el hombre sobre la montaña entiende el mundo. Cosmovisión significa forma de ver el mundo. Ahora, del texto se desprende que el profesor que, para definir la cosmovisión del mundo, realizó un dibujo en la pizarra, ¿qué cosa? ¿Qué puedo yo inferir a partir de la actividad, de la acción de este docente? Muchachos, pregunta número 3. ¿Qué conclusión creen que es ustedes la correcta? A ver, pregunta número 3. A ver, vamos a ver.
enano, avión, enano, avión. Ajá, acá ya estamos, acá ya es diferente ya. Acá ya estamos en otro plano. Enano, avión. Mm, Sugirió que aquella no puede entenderse sin considerar la perspectiva individual. Estimaba que el equivalente a la montaña era en la tradición es la caverna platónica. Ujú. Ya, ya. Primero vamos a observar bien. Vamos a observar bien. Vamos a ver ese fragmento. De nuevo, vamos a ver el fragmento. Quiero que lo notes bien, por favor. Vamos a anotarlo bien. Mira ese fragmento. Hace pocos años un profesor, el autor está hablando. ¿Quién es el autor? Eiffel Ramírez. Eiffel Ramírez es el autor. Él dice esto ya. Hace pocos años un profesor, no sabemos, un profesor X, para definir exactamente la palabra alemana Weltanschauung, cosmovisión del mundo, dibujó en la pizarra una montaña y sobre ella un hombre. ¿Qué significa esa necesidad de estar sobre los demás? La figura semejante a la montaña en la tradición es la caverna de Platón, donde el filósofo sale de ella para contemplar la verdad. Ahora, esta equivalencia entre la montaña con la caverna de Platón, ¿quién la hace? ¿El profesor, que hace pues el dibujo en la montaña o el autor mismo? Lee con atención, observa bien, y esa diferencia es planteada por el autor. El autor dice que en la tradición, pues, es equivalente, ¿qué cosa? La caverna de Platón con la idea de la montaña. Eso es algo del autor. La pregunta número 3, ¿qué me pide? Del texto se desprende que el profesor que, para definir la condición del mundo, realizó un dibujo en la pizarra. Es algo sobre el profesor, sobre el docente que hizo el dibujo, no sobre el autor del texto. Ojo ahí, ojo ahí. Y bueno, entonces, estimaba que el equivalente de la montaña de la tradición de la caverna, perdón, eso es sobre el autor. La alternativa va sobre el autor. Tengo que coger algo sobre el profesor. ¿Y por qué el profesor haría un dibujo con una montaña y un hombre encima, pues ahí parado? Porque para el profesor, ¿qué puedo yo sobreentender de ese profesor? Que para él es importante que el individuo, ¿qué cosa? Esté solo, se aísle del resto para poder entender mejor que el mundo. Yo no puedo entender bien el mundo si estoy dentro de él. O sea, tú acá, pues en tu barrio, con tu familia, pues en tu colegio, ahí la cabeza, no, tú no entiendes realmente el mundo así. Tú tienes que colocarte por encima de ellos, estar solo y desde arriba ver cómo se comportan. Así como cuando tú estás encima y ves pues, ¿no? una colonia de hormigas y ves cómo está estructurada la colonia de hormigas, igual tú te debes aislar, separar y observar cuál es el funcionamiento de los que están abajo. Por eso, muchachos, en la pregunta número 3 la clave es avión, ya que este profesor al hacer ese dibujo, ¿qué cosa sugiere? ¿Qué cosa está dando a entender? Que aquella es un referente, aquella es un referente. ¿A qué es alusión aquella? A la cosmovisión del mundo. Entonces, traduzcamos. Sugirió que la traducción del mundo, la cosmovisión del mundo, no puede entenderse sin considerar la perspectiva individual. O sea, por eso yo me aíslo, por eso yo subo a la montaña y observo separado lo que está en otro lado. Me tengo que aislar para entender realmente cómo funciona el mundo. Debe haber una perspectiva individual. Por eso el profesor, repito, hace el dibujo de la montaña y coloca, pues, no a un hombre con muchos amigos, sino al hombre solo, parado ahí, observando cómo funciona el mundo, cuál es la cosmovisión del mundo a la cual va a llegar. Pregunta número 3, chicos, clave, avión. Avión. Sugirió que aquella no puede entenderse sin considerar la perspectiva individual. Por eso hace ese dibujo tan particular. Bueno, muchachos, 3-0 por ahí, ojalá. Probablemente hay un 3-0 por ahí. En tu examen te van a venir dos textos, así que más o menos date una idea. Muy bien, vamos al texto número 2. Texto número 2. Bueno, ¿de qué me habla el texto 2? De tu queridísimo mentor, tu queridísimo, pues no, quizá el científico más importante de toda la historia, Sir Isaac Newton. Y pues él es ampliamente conocido, al menos en tu caso, por lo que son, bueno, las tres leyes, bueno, no sé leyes de qué son, pero hay tres leyes. Ya pues su aporte a la física, ¿no? Y todo ello. Ahora, el texto en sí se enfoca en qué cosa, en que Newton no únicamente puede desarrollar ese tipo de ciencia tan rígida, sino que además hizo investigaciones y tuvo muchos apuntes en torno a la alquimia. Newton fue un estudioso de la alquimia, profundizó en el análisis
de la alquimia. Tenía, pues, no, recetas, apuntes, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ello, vamos a ello. Resulta novedoso y cuanto menos resulta llamativo que una persona como Newton, que pues es uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, haya tenido interés en esta pseudociencia, ¿no? En esta ciencia aún muy básica, muy simple y no del todo desarrollada. Bueno, muchachos, texto relativamente sencillo. Pregunta número 1. El texto aborda centralmente el tema de, a ver, clave en la pregunta 1. Centralmente, ¿qué aborda el texto? ¿De qué trata el texto? A ver, chicos. Uy, acá sí coinciden. Acá sí coinciden. Ojalá que esté bien. Ojalá, ojalá. Quiero pensar. Quiero pensar que sí. Casa, 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 casa y más casa. Una receta alquímica de Isaac Newton recientemente descubierta. Es más, mira cuál es el título de este fragmento. Mira la parte final. A veces eso te ayuda. Si te viene una cita, la cita de donde se extrae el texto, eso te ayuda. Mira cómo se llama esa cita final. Redescubren receta alquímica perdida de Isaac Newton. Oye, ¿de qué me habla el texto? De esta receta sobre alquimia de Isaac Newton, que ha sido, pues, en sí redescubierta, ¿no? Redescubierta. Pero bueno, decir descubierto también no es inválido. Clave en la pregunta 1, muchachos. Casa. Una receta alquímica de Isaac Newton recientemente descubierta. Correcto ahí, correcto, correcto. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Continuemos. Pregunta número 2. Resulta incompatible con el texto afirmar que Isaac Newton. A ver, ¿qué sería lo falso respecto a Isaac Newton? A ver, muchachos. Pregunta número 2. Para tu 2-0, para tu 2-0. A ver, a ver, a ver. Dedo, 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 pero de con duda veo por ahí. De con duda. Ya. Soslayó la obtención de saberes mediante procedimientos objetivos. Una pregunta, ¿qué es soslayar? A ver, para los que conocen más. Bien ahí, bien Diego, bien, 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 excelente, excelente. Soslayar es evitar. Excelente, excelente Diego, excelente Nicole, excelente Carlos. Evitar, no tomar en cuenta, pasar por alto, obviar, eludir. Él pasó por alto la obtención de saberes mediante procedimientos objetivos, pero, a ver, si él fue un hombre de ciencia, al margen de lo que hizo en la alquimia, ¿no? Al margen de lo que hizo en la alquimia, él también logró obtener conocimientos objetivos, saberes objetivos, mediante procedimientos rígidos. Y es por eso que a él se le llama, ¿qué cosa? Padre de la física moderna y co-descubridor del cálculo. Es ese curso, bueno, que a veces se nos fastidia, que es el cálculo relacionado al álgebra. Él fue uno de los padres fundadores. Así que si es un hombre pues, que tiene grandes aportes a la física y a la matemática, ¿cómo puedo decir que él evitó, que él obvió obtener conocimiento por medio de procedimientos objetivos? Para nada. Él hacía uso de esos procedimientos para llegar a determinadas conclusiones. Así que muchachos, pregunta número 2, clave, dedo. Muy bien, porque me piden lo falso. ¿Y qué es lo que es falso en esta alternativa? La palabra soslayó. No soslayó, al revés, consideró, nada que soslayó. Muy bien, muchachos, excelente, excelente, excelente. Y pregunta número 3. ¿Es posible inferir del desarrollo textual que el trabajo científico de Newton, a ver, ¿qué puedo yo sobreentender? ¿Qué puedo yo deducir del trabajo científico de Sir Isaac Newton? Muchachos, ¿qué clave creen ustedes que puede ser en la 3? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Con duda. No, no hay problema, no hay problema. Uy, empezaron diciéndome enano, de ahí casa y ahora avión. Ajá, ya. Interesante, ¿ah? Interesante. Acá sí no se han puesto de acuerdo. Hay mayoría de A, pero también hay varias E y también hay varias C. Avión, casa y enano, ¿no? Sí, avión, casa y enano. A ver, a ver, a ver. Ya, avión, casa y enano. El trabajo científico de Newton se separa del trabajo alquímico, ¿sí o no? Porque la alquimia no es una ciencia per se. Entonces, yo no puedo decir que la ciencia es un trabajo científico.
La ciencia es un trabajo pseudocientífico, si quieres, o trabajo de otra naturaleza. Entonces, vamos a ver. La pregunta 3 me dice, ¿es posible inferir del desarrollo textual que el trabajo científico de Newton, o sea, el trabajo relacionado con la física, el trabajo relacionado con la matemática, con el cálculo, ese trabajo en particular, ¿ya? ¿Qué pasó con ese trabajo? Vamos a ver. Jamás se vio empañado. ¿Qué quiere decir empañado? Afectado. Jamás se vio afectado por la confianza que éste tenía en la alquimia. O sea, que lo que él trabajó en la alquimia no tuvo una incidencia en su trabajo en física y en cálculo. Ya, lógico, porque la alquimia es una pseudociencia. Así que pues lo que él hizo en la alquimia no se inmiscuyó con lo que él hizo en la física y en la matemática. No se vio empañado. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, porque él separa esos dos ámbitos, ¿no? Separa el ámbito de la alquimia y separa el ámbito de la ciencia. Ya, correcto, válido. La C se redujo a un puñado de anotaciones impracticables e ininteligibles. A ver, su trabajo científico se redujo a unas pocas anotaciones impracticables e ininteligibles. O sea, la física moderna y la matemática, el cálculo, se redujo a un puñado de anotaciones impracticables e ininteligibles. Pues muchachos, obviamente no. O evidentemente todo lo que escribió sobre el cálculo y sobre la física no fueron meras anotaciones que no se entendían. Ininteligible quiere decir que no se entienden. Obviamente fueron, pues, ¿no? Páginas y páginas y páginas de mucho trabajo arduo. La C es falsa. Y la E se caracterizó por el rechazo de la sistematicidad y la predictibilidad. O sea, para Newton, cuando hacía su trabajo científico, no tomaba en cuenta la sistematicidad, o sea, ordenarlo todo en sistemas, y que estos sean predecibles, es decir, que sus conclusiones puedan darme predicciones. Muchachos, ¿cómo va a ser así? Si es que justo el trabajo, sí, porque acá la clave para llegar a la conclusión de esta pregunta es que me dice trabajo científico. Y el trabajo científico de Newton evidentemente tuvo que estar muy sistematizado y puedes darme predicciones para que se le pueda considerar padre de la física moderna o padre del cálculo. De no ser así, pues sería cualquier cosa, no sería un real científico. Muchachos, pregunta número 3, clave, avión. Avión. Este trabajo científico relacionado con la física y con la matemática no se vio afectado por lo que él hacía en la alquimia. Eran como, por decirlo, actividades distintas, separadas en él. Por un lado, la alquimia pseudocientífica y un poco asociada con la brujería y todo ello, y por otro lado, la ciencia rígida, pura, estricta, que él también practicó. Pregunta 3. Avión. Ahora, pretexto número 3 es el texto que al parecer, bueno, varios me dijeron que les generaba pues está complejo. La verdad, bueno, al menos a mí personalmente no, son temas que me gustan. Pero a ver, vamos 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 a entender el texto 3 que es economía, pues no es geopolítica enfocada en la economía. Y bueno, chicos, yo sé que algunos de ustedes van a la carrera de economía o de gestión, y textos como este, pues asumo yo que tendrán que leer en su momento, ¿no? Entonces vamos a ello, vamos a ello. Texto número 3, nos ubicamos ahí. A ver, vamos a verlo en detalle. Leamos. En el lapso de 2 décadas y media, tú sabes sumar, ¿sí o no? ¿Cuántos son 2 décadas y media? Y eso, aunque no parezca, esto es importante, ¿ah? 25 años. En el lapso de 25 años, la emergencia de China. Cuando me dice emergencia de China, ¿a qué hace alusión? A eso te pregunto a ti. Cuando en el texto me dicen la emergencia de China, ¿qué entiendes por la palabra emergencia? A ver, ¿qué entendieron por la palabra emergencia en ese texto? Sobrepoblación, presencia de China. Ya, nada más. Nada más, crisis. Ujú, ya veo, ya veo, ya veo. Ayuda. Ya veo por qué se les ha hecho complicado el texto. Ya veo un poco por qué ese texto les ha generado cierta picazón. Es que no están entendiendo. Mira, empezando nomás el texto, ya noto que hay algo que no están comprendiendo bien. Lo que pasa es que tú, por ejemplo, cuando ves en un lugar, oye, salida de emergencia. La palabra emergencia hace pensar qué cosa, que una situación muy delicada, una situación muy complicada, muy difícil, ¿no? Emergencia nacional, el coronavirus y todo eso, problemas, ¿sí o no? Pero chicos, hay una palabra que es emerger,
Justo, mira, justo ahí me leyó la mente María, creo. Emerger. ¿Qué significa emerger? Emerger. ¿Qué es emerger? A ver, ¿quién fue el que me dijo? María, creo. Vázquez. ¿Qué es emerger? Claro, es como decir, más que resurgir, surgir, brotar, salir a la superficie, no, hacerse ver. Entonces, la palabra emergencia en la primera versión del texto da un matiz negativo. En lo contrario, es un sentido totalmente positivo, porque ¿qué me están a entender? Que China ha emergido, que China está sobresaliendo, que China está destacando, que China está descollando, que China pues es un protagonista. Hoy en día, vamos a leerlo. En el lapso de los últimos 25 años, la gran aparición de China se ha convertido en uno de los principales vectores de transformación de la economía mundial, que pues este país es muy importante para la transformación de la economía a nivel mundial. Entonces, sin China, imagina que un día para otro desaparece China. ¿Qué va a pasar también con nuestra? Sería pues una catástrofe. Si desaparece el Perú, pues nadie se da cuenta, ¿no? O sea, quizá pierdas un poco de agua, si el Perú desaparece, no es como que, qué pena, ¿no? Machu Picchu y el ceviche, pero puedo preparar ceviche acá también. Pero si desaparece China, no, porque China es muy grande, China es tremenda, es gigantesca, y pues ha tenido un gran protagonismo en los últimos 25 años. Ahora, una vez esto aclarado, de la emergencia de China, espero que el resto del texto se haya entendido mejor. Continuemos. La dinámica inédita de su crecimiento económico se ha traducido en una participación cada vez más importante en las esferas del comercio global. O sea, seguimos hablando de la importancia de China en el comercio global. Las corrientes de inversión directa y las fuentes de financiamiento internacional. De nuevo, China como factor importante en la inversión y en el financiamiento. Seguimos. Los enormes cambios económicos, sociales y demográficos ocurridos en ese lapso en el país de gran magnitud sobre los precios internacionales. Como China ha crecido mucho, ¿qué necesita? Necesita más alimento, necesita más productos, tiene más demandas y a su vez, pues, eso hace que China le compre más productos a otros países del exterior, como por ejemplo a nosotros, ¿no? Que nos compra ciertas cositas. Bueno, China empieza a crecer y empieza a consumir y eso tiene una marcada influencia sobre el mundo. A partir de la década pasada, China ocupa un lugar preponderante en el comercio exterior de América Latina. Ojo, acá estamos cambiando un poco de tema. Ya no únicamente China a nivel mundial, sino que lo vamos a empezar a vincular con qué? Con nuestra región, con América Latina. América Latina. Ojo, ojo ahí, ojo ese detalle. A ver, sigue. Y la región latinoamericana también ha adquirido una creciente importancia en el relacionamiento comercial de ese país. Igualmente, han aumentado las inversiones chinas en la región. ¿En qué región? En nuestra región, en América Latina. En particular en los ámbitos de infraestructura física, la explotación de recursos naturales y las plataformas exportadoras de materias primas. Ah, tú sabes, ¿no? Que los chinos tienen acá empresas que se llevan el cobre, que se llevan la plata, que se llevan el oro, el zinc, el estaño, para sus fábricas allá. ¿No sabes que casi cualquier máquina funciona con cobre porque es transmisor de electricidad? Y acá en el Perú pues producimos un montón de cobre, así que los chinos vienen y se llevan estos recursos. Y no solamente eso, ¿no? Obviamente hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, la harina de pescado que la usan para alimentar a sus chanchitos, ¿no? Sí, la intensidad, ese es el caso peruano, obviamente pues también con Brasil, con Argentina, Chile, con todos los demás, tienen sus propias relaciones. Sigue el texto. La intensidad y los rasgos característicos de las relaciones económicas sino-latinoamericanas. ¿Qué quiere decir sino? ¿Qué quiere decir sino? Chino. Sino es chino, por si acaso. ¿Ah? La palabra sino, como raíz, significa chino. Así que van a ver las relaciones chino-latinoamericanas. ¿Qué pasa con esas relaciones? Difieren notablemente según los países. Al igual, o sea, en cada país es diferente la forma en la cual nos relacionamos con China. Perú se relaciona de una forma poco distinta a la de México, a la de Brasil, a la de Argentina, pero al final todos terminamos estando relacionados con China. Al igual que son diferentes los impactos que se derivan de la penetración de productos chinos en los mercados que anteriormente eran abastecidos por las economías latinoamericanas. Antes había productos
que el mismo país podía producirse a sí mismo y darse a sí mismo. Quizá pues no, antes acá en el Perú hacíamos zapatos, hacíamos ropa, pero ¿qué pasó? Tú te enteraste quizás lo de Gamarra, ¿no? Ahora viene el producto chino y lo reemplaza. Así que esta relación entre el país asiático y el nuestro ha marcado un cambio en cómo se relacionan nuestras economías. Bueno, sigamos. En la perspectiva de las próximas décadas, parece probable que la dinámica general de las que de manifiesto China y las economías de la zona Asia-Pacífico, disculpa, que la dinámica general de las relaciones económicas internacionales dependerá en buena medida del dinamismo que pongan de manifiesto China y las economías del Asia-Pacífico. O sea, que la economía global va a depender más de qué? De la zona del mundo en la cual está ubicada China. Ya no Europa, ya no Estados Unidos. La dinámica de las relaciones económicas internacionales se va a centrar en la zona del Asia-Pacífico. O sea, China como protagonista, Corea, Japón, sudeste asiático, todo ese lugar va a ser el más importante para el comercio a nivel mundial. Y te termino el texto. De acá deriva la importancia crítica para los países de nuestra región de establecer estrategias y políticas compartidas respecto de su relacionamiento con los mercados del Asia. Hay que relacionarnos bien con estos mercados. No hay que ser simples vasallos, no hay que ser simples empleados de los chinos. Hay que buscar algo más. Termina el texto. Se trata de corregir las asimetrías que ya se han hecho evidentes, pero asimismo de establecer mecanismos apropiados de concertación y cooperación que garanticen beneficios recíprocos, o sea, para ellos y para nosotros, a todas las economías involucradas. Entonces, en conclusión y en resumen, ¿qué tenemos acá? El texto comienza hablándome de cómo China se vuelve, pues, ¿no? Un monstruo económico en los últimos 25 años, empieza a tener un protagonismo tremendo, gigantesco, y después derivo un poco a explicarme la relación de China con los países latinoamericanos, con nuestra región, y pues cómo la relación quizás es un poco asimétrica, ya que ellos terminan reemplazando mucho de nuestros productos, terminan a la vez llevándose nuestros recursos, y quizás nosotros estamos un poco en desventaja con ellos. Por eso al final el autor hace este llamado de que debemos buscar tratos un poco más recíprocos, un poco más mutuos con este país. Bueno, es un texto de análisis, ¿cómo se dice? Geopolítico. Interesante, ¿no? Porque es algo que está sucediendo, pero bueno, puede ser quizá normal si no lo encontraste entretenido. Muchachos, vamos con las preguntas. Número uno. Con respecto al tema de la inversión preponderante, o sea, esta inversión grande, ¿no? De China en América Latina, el texto destaca ¿qué? ¿Qué destaca el texto respecto a la inversión de China en América Latina? ¿Qué es lo que el autor hace llamar más la atención? ¿Qué es lo que el autor quiere que tú notes? Quiere que tú te des cuenta. Muchachos, ¿qué marcaron en esa pregunta? A ver, vamos a ver. ¿Qué marcaron en la pregunta número uno? Ajá, dedo, beso. Ya, interesante. Dedo, beso. Dedo, beso. Ya, vamos a ver, vamos a ver. La urgencia de acciones recíprocas en las relaciones con el país asiático. El modelo de desarrollo económico preponderante en América Latina. Ujú, ya. ¿Se habla del modelo de desarrollo en América Latina? Sí. El modelo de desarrollo económico, sí, es mencionado, se habla sobre ello, pero hay un detalle, hay un detalle, hay un detalle. Tenemos que escoger una alternativa que relacione la economía latinoamericana con China, porque la pregunta va en esa dirección. Con respecto al tema de la invasión preponderante de China en América Latina, estamos relacionando China con América Latina. ¿En eso qué cosa destaca esta relación? Y lo dice en la parte final. ¿Qué cosa? Que debe ser una relación más recíproca, que debe ser una relación mutua en la cual ambos, tanto China como los países latinoamericanos, nos veamos beneficiados. Por eso, y como esto pues y como de aquí en pocos años, en unos cuantos años, la zona del Asia-Pacífico va a ser la más importante en el comercio, oye, esto acá se presenta como una urgencia. No podemos quedarnos atrás, tenemos que ver la forma en la cual nos incorporemos a esta nueva dinámica de la economía mundial. Pregunta número uno, clave, dedo. La urgencia de acciones recíprocas en las relaciones con el país asiático. Es urgente, dice la parte final. Tenemos que
ver formas en las cuales los chinos no abusan de nosotros. No puede ser como ha sido con Estados Unidos, como fue con Inglaterra, que fuimos prácticamente esclavos. No, tenemos que relacionarnos con los chinos, así es, pero en una forma, en un sentido más horizontal, en la cual ambos nos veamos con beneficios. Digamos, pregunta número 2. ¿Es incompatible decir que en este recíproco intercambio comercial, ajá, incompatible, falso? ¿Qué es falso respecto a ese recíproco intercambio comercial? A ver, ¿qué sería lo falso? ¿Qué es lo falso? Hmm, dedo, dedo de nuevo, dedo, 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 dedo. Ya, vamos a ver. La demanda china de consumo en todos los ámbitos disminuirá. Oye, espera. ¿La demanda china va a disminuir? ¿La demanda china de productos va a disminuir? ¿Y cómo va a disminuir si China está ahorita on fire? Si China está, pues, que destaca, que resalta, que consume, que absorbe todo. ¿Cómo voy a decir yo que China y su consumo va a disminuir? Para nada. Clave, dedo. El detalle en la D que hace que sea falsa es que me dice disminuirá. Y pues la alternativa me pide algo incompatible, ¿no? Y obviamente no va a disminuir. ¿Por qué? Porque China está creciendo. Pregunta 2, clave dedo. Y pregunta número 3. Si China hubiera carecido, o sea, no hubiera tenido una demanda de consumo, como se menciona en el texto, imagina, si China no hubiese tenido esa alta demanda de consumo, esa alta demanda de productos, como se dice en el texto que ha pasado, ¿no? Que ha tenido en los últimos tiempos. Muchachos, ¿qué hubiese pasado? Es una pregunta en la cual pues, no se plantea una situación hipotética. A ver, chicos, pregunta número 3. ¿A qué conclusión llegaron? A ver. La última pregunta de los textos. A ver. ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Avión? A ver, beso. Avión, beso. Ajá, avión B, pero con duda, ¿no? Con duda. Ujú, ya, interesante. Las dos alternativas son interesantes. Y es más, te adelanto, la clave está entre esas dos. La clave está entre esas dos. Así es, la clave está entre esas dos. El periodo de 25 años como vector económico sería improbable. La tasa de crecimiento económico en América Latina sería muy negativa. Chicos, cuando hablamos de una tasa de crecimiento en un país, es cuánto ha crecido, pues, ¿no? Por ejemplo, la tasa de crecimiento del Perú, antes del coronavirus, era 3, 4%, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Imagina, pues, ahora llega el coronavirus y se espera que va a ser un menos 12 o menos 20% la recesión de la economía peruana para el 2020. Ahora, imagina, si China no hubiese tenido ese gran desarrollo que tuvo, América Latina y su tasa de crecimiento sería negativa, probablemente hubiese disminuido. Pero cuidado, que incluso su economía hubiese retrocedido, porque la tasa de crecimiento sería negativa, me dice, y no solo negativa, sino muy negativa, muy negativa. La tasa de crecimiento en los países en América Latina hubiese sido muy negativa. O sea, sin China, pues no somos nada. Literalmente la alternativa me está diciendo eso, que sin China, los países de América Latina no hubiesen sido nada. Pues chicos, probablemente no. Seguiremos siendo países subdesarrollados, dependientes, pero China ya no sería pues el gran foco, ¿no? Con el cual nos relacionaríamos, sino seríamos con otros países, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, etcétera. Claro, hay muchos. Si China no está, hay más países que nos quieren explotar. No tiene por qué ser China el único que nos explote. Hay más países dispuestos a explotar a los países subdesarrollados como el nuestro. Así que decir que la tasa de crecimiento económico de América Latina sería muy negativa, pues no, muchachos, no sería muy negativa. Probablemente hubiese variado, hubiese disminuido un poco, pero no al punto de decir que va a ser negativa. Y peor aún, muy negativa, porque eso es entender que estamos hablando de una especie de recesión, de crisis total, etcétera. Y tampoco es así, chicos. El Perú y los países subdesarrollados han estado muchos años sin la presencia de China creciendo.
los 60, 70, 80, pero se ve la situación ahí. Entonces, chicos, ¿qué me dice la A? ¿El periodo de 25 años como vector económico sería improbable? Pues claro, imagina que China no hubiese tenido toda esa demanda de consumo que pues, pasó, ¿no? en los últimos años. Entonces, si China no hubiese tenido ese alto consumo que ha hecho que le compre a muchos países del mundo, sobre todo subdesarrollados, entonces, ¿qué cosa no sería China? No sería este agente económico tan importante que ha llegado a ser. Sería pues un país pequeño más, ¿no? Por eso, chicos, en la pregunta 3 la clave es avión. El periodo de 25 años como vector económico sería improbable. Sería muy, muy, muy improbable. China en los años 70, 60, no era gran cosa. No era gran cosa. Recién a partir pues, de los 90 y adelante empieza este boom, esta gran explosión del consumo, de la economía, de la dinámica china. Y pues hasta ahora sigue y sigue creciendo como un monstruo. Muy bien, muchachos. 9-0 por ahí. Ojalá haya un 9-0. Sería, bueno, sería bastante, bastante bueno, ¿no? La verdad que un 9-0 por ahí. Mis felicitaciones. Estaba, pues, ¿no? Como quizá un 7-2, ¿no? Un 7-2 es también muy positivo, un 6-3 también es bastante positivo. Pero si tienes menos de la mitad, ahí sí, chicos, ¿ah? Falta practicar muchísimo. Bueno, continuemos con los ejercicios más chiquitos, más pequeños. Sigamos, tenemos ahora, ¿qué cosas? Series verbales. A ver, sigamos, chicos, sigamos. Agita tu cabeza, muévela, si quieres, olvídate de lo que acabas de leer, porque vamos a cambiar radicalmente de tema. Pregunta número 1 de series verbales. Aversión, odio, animadversión. ¿Qué relación encuentras en la pregunta número 1? Sinonimia, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 1? Ajá, ya. Excelente. Avión, repugnancia, rechazo, ¿no? Rechazo, aversión por algo, etcétera. A ver, más sinónimos de aversión, más sinónimos de animadversión, más sinónimos de, ¿qué más me dice ahí? Más sinónimos de odio, que tú conozcas. A ver, chicos, dígame, no vale googlear, no vale googlear. Mi estimado Marcos, desdén debo decir que no. Desdén no. Ahorita le explico por qué. Antipatía, vale. Encono, Nicole, vale. Encono, bien ahí, bien. Repudio, también, vale. Ojeriza, excelente. Tirria también. ¿Qué falta? Inquina, sí, justo estaba pensando en eso, inquina. Bien, inquina. Es anatematizar, pero anatematizar significa maldecir, que es distinto, no es odiar. Anatematizar no es odiar, es maldecir, es un poco diferente. Ahí están, chicos, esas de ahí básicamente. Tirria, inquina, encono, repudio, ojeriza, aversión, animadversión, antipatía, odio. Ahora, les voy a explicar. Desdén no exactamente desdén, porque el desdén es el desprecio. Y una cosa es que tú desprecies y otra cosa es que tú odies, ¿cierto? Tú puedes sentir, digamos, desprecio. ¿Por quién? A ver, pues, ¿no? El pirañito de tu cuadra, ¿no? Pues tú lo ves, pues, ¿no? Que no estudia, no trabaja, fuma, está ahí pues sentado, y pues siente desprecio por él, porque este tipo está desperdiciando su vida, es una vergüenza para su familia, etcétera, ¿no? Y tú sientes desprecio por él. Pero yo te pregunto, ¿tú odias al pirañita de tu barrio? ¿Tú lo odias? ¿Realmente lo odias? Puedes sentir desprecio, ¿no? Desprecio, lo ves de manera inferior, pero ¿lo odias? ¿Te das cuenta de la diferencia entre el odio y el desprecio? No es igual, no es igual. El sentimiento del odio es más profundo, es más visceral, es distinto, es más duro. Eh, Hace bulla, es piola el piraña. Bueno, ¿no? Quizá sientes desprecio por él, pero te cae bien, ¿no? Hay gente pues que te puede caer muy bien, pero a la vez sientes desprecio, ¿no? Y lo ves de manera inferior, ¿no? Como una especie de, no sé, de animalito, también probablemente. Tu promo era, pues, ¿no? Probablemente tu promo está ahí, pues, ¿no? Yendo a fiestas COVID y todo. Y tú estás acá matándote con el calor, con el dolor de cabeza, estudiando. Bueno, probablemente. Ahora, ese es el detalle, chicos. No confundan desprecio con odio. No confundan desprecio con odio. En forma más sintética, uno desprecia a lo que considera inferior. Uno odia a lo que considera igual o superior. Así que ahí viene
un pequeño matiz, un pequeño matiz. A tu ex, a tu ex, pues, ¿no? Que tanto daño te hizo, tú no lo odies o no la odies, sino que debes sentir desprecio. El desprecio es el sentimiento que debe ser parte de ti, no el odio. Porque al tú odiarlo o odiarla, lo estás poniendo a tu nivel. Y esa no es la idea, ¿no? Uno debe sentir simplemente desprecio. Muy bien, ahí está la diferencia entre el desdén, el desprecio y el odio. Por eso no es lo mismo. Más palabras que hay acá. A ver, insania, la alternativa C. Insania es locura. Locura, demencia. Apunta ahí si no conoces otras palabras. Ya. Besania con V. Besania. Besania también. Besania, locura, demencia. Hay una palabra que es para loco, ya. No es locura, sino loco. Orate. Orate se le llama loco también. Orate. Chalado, también chalado. Chalado es el demente, el loco, ¿no? Chalado. Eso se usa más en España que acá en Perú, pero está ahí la precisión. Enajenado también. Enajenado con J. Enajenado también significa demente, loquito, ¿no? Es un enajenado ese tipo. Muy bien. Empatía es conocidísimo, pues, ¿no? Empatía creo que todos lo saben, ¿no? ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de sentir lo que el otro siente, ¿no? Como dicen, ponerse en los pies del otro. Empatía. Negligencia es irresponsabilidad, falta de cuidado, falta de esmero, falta de tino. Quizá tú en el colegio, ¿no? Cuando no hacías las tareas, era por negligencia, ¿no? Porque no te da la gana, eras un vago. Y tosudez significa terquedad. Terquedad. Tosudez, terquedad. Muy bien, muchachos. Quedó claro, ¿no? Quedó claro ya. Ahí lo decía por si había palabras que quizás no recordabas. Muy bien, pregunta número 2. Pregunta número 2. A ver. Veamos. Ecuánime sereno. ¿Qué relación hay entre ecuánime y sereno? Sinonimia. Por cierto, por cierto. Apunta aparte de ecuánime que es sereno, justo. Ecuánime puede significar sereno o justo, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Así que apúntalo ahí al costado. Punto y coma, separamos la relación. Ingente pequeño. ¿Qué es ingente? Abundante en cantidad. Así es, antonimia. Muy bien. Y la última es, digamos que la más rara. Estocástico. ¿Habían escuchado alguna vez en sus largos años de vida esta palabra? A lo mejor no. Yo la vi, recuerdo, hace años, cuando llevaba el curso de estadística en la universidad. Aunque no crean, yo también llevé estadística. Lo jalé la primera, pero la probé la segunda. Porque era matemática y no me gustaba. Así que, bueno, espero que entiendan que haya jalado ese curso. A ver, ¿qué es estocástico? ¿Qué quiere decir estocástico? Bueno, hace referencia a aquello que es aleatorio, aquello que es casual, aquello que sucede de forma indeterminada. Y es un término que se usa en la ciencia estadística. Así que azaroso y estocástico son sinónimos, porque significan casual. Chicos, ¿qué relación tenemos? Sinonimia, antonimia, sinonimia. Por lo tanto, ¿qué cosa sigue? Un antónimo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? A ver, contingencia. Claro, una contingencia, una casualidad. Sería contingente en todo caso, ¿no? Porque es un adjetivo. Excelente, chicos. Ingenuo bribón. ¿Quién es el ingenuo? El inocente, el dulce, el tierno, el cándido, el crédulo. Pues el chico, ¿no? Que todo te cree, ¿no? La chica que todo te cree, ¿no? ¿Y quién es el bribón? ¿Quién es? A ver, chicos. Sinónimos de bribón que recuerden. Vamos, dame todos los que tengas. Dame todos los que tengas. No vale googlear. No vale recurrir a las trampas. Ladino, excelente. Bien, Luis. Astuto, bien, Carlos, muy bien. Astuto, pues la palabra base, ¿no? La palabra frecuente. Ya, con saber astuto ya salen las demás, ¿no? Taimado, muy bien, Christopher. Sagaz, excelente, Nicole, muy bien. Tenemos taimado, sagaz. Lazarí, Sagasti por sagaz, ¿no? Te suena, ¿sí o no? Pillín, no. A ver, voy a aclarar algunas cosas. Pícaro, sí. Lazarillo, no, Luis, sería pícaro. Lazarillo es el que guía a los ciegos. Lazarillo se le llama a aquella persona que guía a los ciegos, también llamado Lázaro. Por eso es el perro Lázaro, ¿no? Perro Lazarillo. Pillín no, sino pillo. Pillín suena muy. Pillín es el diminutivo de pillo. Y pues suena un poco raro, ¿no? Es como, no vas a decir, pues es un pillín. Hasta suena extraño que digas pillín. Peor si eres varón, ¿no? Suena, no sé, diferente. Entonces, pillo, es pillo, ojo, es pillo, es pillo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Bueno, pícaro, taimado, ladino, sagaz, y ya, y ahí están, ahí están, ahí están. Esas son, bellaco, cierto, cierto, gracias Valeria, bellaco. Las que debes conocer, ahorita te respondo, Christopher, las que debes conocer, sí o sí, son estas tres. Ladino, taimado y sagaz. Esas tres sí las debes saber. Las demás son complementarias, ¿no? Son adicionales, se ven en el idioma, pero no son de las más frecuentes. Las tres, es más, incluso UNI en su examen de febrero de 2019, o fue agosto, no recuerdo bien, las incluyó. No, no, ¿qué hablo? Fue febrero de 2020, en el último que han tomado. Taimado y Ladino vinieron en el examen de admisión de UNI. Así que, muchachos, ya se los digo, ¿eh? Taimado, Ladino y Sagaz son las más frecuentes. Las demás, ya si no las sabes, te puedes entender, pero igual nunca está de más el conocimiento. Olvidaba mañoso, mañoso, el que tiene maña para el engaño. Malicioso también puede ser, astuto, maquiavélico también. ¿Qué es ingente, Christopher? Abundante, abundante, grande en cantidad, muy grande en cantidad, muy abundante. Garboso es distinto, señorita Nicole. Garboso es elegante, galán, gallardo, dandy. Es diferente, es un poco diferente. Muy bien, chicos. Pregunta 2, clave casa. Pregunta número 3. Pregunta número 3. A ver, ¿qué clave me dan en la... ¿Qué me dice la pregunta? A ver, pero, ¿qué me dijo? Diego, lechuguino, pero es que lechuguino suena a lechuga, ¿sí o no? Pero lechuguino sí significa persona, pues, que se preocupa mucho por su aspecto, ¿no? Que es elegante. Pero dudo mucho que les den una palabra así, debido a que suena hasta un poco gracioso. Es un poco coloquial también. Beso. A ver, vamos a ver. Delgado, enjuto, flaco. Chicos, correcto. Clave, beso, se enseño. Muy bien. 3 besos, se enseño. Persona de pocas carnes. Más sinónimos para esta persona. Aunque delgado ahí no estuvo adecuado, ya debería decir esmirriado, por ejemplo. Pero bueno, no es como que lo que tenemos ahí. Enclenque, claro, enclenque, magro, enteco, excelente, enfermizo, macilento, no, magro ya está, ético, raquítico, famélico. Cansino es cansado, y es con ese. Cansino es cansado, es diferente, no es de apariencia enfermiza. Es cansado. Y bueno, y ahí no. Cenutrio es torpe, la alternativa E. Adusto es molesto, y parco significa moderado. Parco significa moderado. Muy bien, muchachos, terminamos este pequeño apartado lexical y ahora continuamos con orden de información. A ver, vamos a ir. Veamos, pregunta número 1. A ver, chicos, vamos a ver. Léanla bien. ¿Ya han llegado ahí? Espero que sí, espero que sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, chicos, manifiéstense. Chicos, hace mucho calor. No sé si ustedes tienen calor, pero yo tengo mucho calor. A ver. Enano, murió de tuberculosis antes de los... ¿Qué es lo que pasa en la pregunta número 1? Encontramos, bueno, vamos a resolver siguiendo el criterio cronológico, es decir, el que hace referencia a la vida de la persona, con evolución. La 3, mi infancia. Claro, fue una vida triste, sí, pues lamentablemente el señor tuvo una vida triste, ¿no? En su infancia tuvo una alimentación deficiente, tiene deterioro mental. ¿Eso qué cosa generó? Que pues tenga que abandonar la escuela porque no podía aprender a leer. Imagina, pues, ¿no? Tú mal alimentado, ¿qué vas a aprender a leer? Pues? Por eso tienes que comer bien cuando eres chivolo. Tú ya quizá ya te fregaste, ¿no? Pero a tu hermano, tu hermana, tienes que decirle que coma bien, balanceado todo. A lo mejor tú ya estás con desnutrición crónica y por eso quizá, y a lo mejor por eso el texto 3 estuvo un poco difícil. No lo sé, quién sabe, ¿no? Pero no creo. Yo sé que es por el cansancio y el agotamiento. Pero en serio, en serio, si tienes hermanitos o hermanitas, dales bien de comer. Están agarraditos, no están gordos seguro ahora por la cuarentena. Ya, primero infancia, colegio, no pude aprender a leer.
Después, si te sales del colegio, algo tienes que hacer, ¿no? Te pones a trabajar para evitar la delincuencia, mal que bien, no fue un delincuente después de todo, sino que se puso a trabajar, pero pues es un trabajo muy duro, muy estricto, y termina falleciendo joven a los 30 años de tuberculosis. Pregunta uno, clave, enano, enano. Pregunta número 2. Eh, chicos, disculpen un segundito, un segundito. Pregunta número 2. Continuemos. A ver, chicos, ¿a qué es esa evolución? Es que hay una perspectiva de evolución temporal, pero también hay una cuestión de lo general a lo particular. A ver, veamos. Pregunta número 2, chicos. ¿Enano de nuevo? ¿Enano de nuevo? A ver, los que quizás están ahí resolviendo, leyendo aún, véanla bien, analícenla. Enano. La 2. Empezamos con la 2. Las formaciones económicas anteriores al capitalismo, ya está, muchachos. Es que eso de acá, mira, si sabes este pequeño detalle, se te hace más sencillo. Sabes que hay unas formas en las cuales se clasifica la historia, ¿no? Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pero hay otra forma de categorizar la historia. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Quizás algo has escuchado por ahí. ¿Qué es lo que pasa en el ejercicio 2? Me ordenan según tomando en cuenta este particular criterio. La etapa en la cual tú estás viviendo ahorita se le llama capitalismo, en la que pues la propiedad privada es lo más importante dentro de lo más importante. Pero han habido formaciones económicas, o sea, tipos económicos previos a este. Comenzamos con la 2. Luego, ¿cuál fue la principal y la más importante economía precapitalista? La feudalista. Y por eso después de la 2 continúa la 4. ¿Qué hago a continuación? Explico en qué consistía el feudalismo. Sigue la 1. Y terminamos con qué? Con la evolución del feudalismo a lo que es este modelo económico vigente llamado capitalismo. Pregunta número 2, muchachos. ENA. Excelente, excelente, excelente. Pregunta 2, ENA. Muy bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Pregunta número 3. Ajá. Pregunta 3. Darío, Rubén Darío, poeta. A ver, chicos. ¿Casa? Hmm, casa, casa, casa. Veo pura casa. Ya, la sé, vamos a contrastar. La 3. ¿Se considera el modernismo como el primer movimiento estético original de nuestra América? Ya. Introducción a la idea del modernismo. Está bien. 2. Algunos rasgos de la estética parnasiana se encuentran presentes en el modernismo. Ya, vale, a ver. Estética parnasiana se encuentra presente en el modernismo. Pero, ¿qué sería la estética parnasiana? Sería pues una cualidad del modernismo. Ya, válido, válido, válido. Uno, Darío fue uno de los principales autores que renovó el lenguaje poético latinoamericano. Ya se entiende un caso de que un caso de modernismo. Y la 4, Rubén Darío ejerció una excesiva influencia no solo en Latinoamérica, sino también en España. Allá, primero me hablas de su influencia en Latinoamérica y después de cómo este hombre tuvo pues una incidencia, tuvo una influencia en el continente europeo. Perfecto. Pregunta 3, casa. Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Introducción al modernismo, cualidades, después derivamos a Darío y la influencia que se tuvo no solo en América Latina, sino también a nivel europeo. Pregunta 3, casa. Pregunta número 4. Pregunta número 4. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, pregunta número 4. ¿Cómo ordenamos acá? ¿Comenzamos con la 1, con la 4 o con la 2? Ujú. A ver, chicos, ¿a qué conclusión llegaron? Están leyendo, supongo, ¿no? Eso. Avión. Uy, acá no, acá ya empezamos distinto. Beso, avión. Ajá.
¿Beso o avión? ¿Beso o avión? No hay mayor, no hay más posibilidades, muchachos. ¿Alguien por ahí no me da una clave distinta? O, no sé, quizá avión, beso, quizá hay otra, enano. Ya. Y los demás están expectantes, están anhelantes. A ver, ya, ahí ahora hay una mayoría. Apareció una mayoría, avión. ¿Ya? Avión se ha convertido en la mayoría. No, obviamente saben que la mayoría no es clave necesariamente, ¿no? Pero ya aparece una pequeña mayoría y puede indicar algo. Dedo, uy, chicos, al parecer me están... El rebaño, ¿no? El rebaño dice... No, pero el rebaño es cuando es literalmente una gran mayoría. Pero siempre puede ser que hay uno puede aspirar a ser la oveja negra. A ver, muchachos, veamos. Pregunta número 4. Mira, la oración 4 de la pregunta 4, los paradigmas científicos son modelos explicativos que proporcionan soluciones a una comunidad científica, es la definición. Y la definición suele ir al inicio. Ojo, la definición suele ir al inicio, pero no necesariamente. Puede haber una oración que me incluya y que me presente un marco más general, un marco más amplio, un marco más global, con mayor perspectiva. Y por eso en este ejercicio no comenzamos con la 4, no, sino que comenzamos con la uno, porque la uno me da ese marco global dentro del cual funcionan los paradigmas. ¿Y cuál es? Los cambios en la ciencia con sucesiones de un paradigma, disculpa, debería decir son, los cambios en la ciencia son sucesiones de un paradigma científico a otro. Ah, ya, o sea, cuando en la ciencia hay cambios, ¿qué está sucediendo? Estamos pasando de un paradigma a otro. Y es ahí que explicamos, ¿y qué es un paradigma? La 4. Los paradigmas científicos son modelos explicativos que proporcionan soluciones a una comunidad científica. ¿Y qué hacen las otras oraciones? Desarrollan la idea del paradigma. La oración 1 difícilmente viene al final. ¿Por qué? Porque es la más genérica. ¿Cómo colocamos la oración más genérica? Al final. Al revés. Las más genéricas van al inicio. Y es que la 1 es genérica, ¿por qué? Porque me da el panorama y el marco dentro del cual funciona un paradigma. ¿Cómo funciona un paradigma? Cambios en la ciencia son sucesiones de un paradigma científico a otro. Paradigma. Me pregunto, ¿qué es paradigma? Y lo explico con las otras oraciones. Por eso, chicos, en la pregunta número 4, la clave es lo que dice el rebaño. Avión. Bien ahí, chicos, bien ahí, muchachos. Estaba un poco difícil ese ejercicio, ¿ah? Porque las palabras son un poco abstractas, pero nada del otro mundo. Pregunta número 4, avión. Y última, pregunta número 5. Pregunta número 5. A ver, vamos a ver. Pregunta número 5. Vamos, leamos, chicos, leamos. ¿Qué clave podría ser en la pregunta número 5? El taller, me dice. El taller. A ver, enano, señorita Lucero. Beso, uy, de nuevo. 4-3-2-3-4. 3-2-3-4. Ujú. Ya. Al menos algo es claro. Que la 2 viene después de la 1. Que la 2 viene. No, que hablo. Que hay una correspondencia entre dos enunciados ahí planteados. Avión. Ujú. 1, 2, 3, 4. A ver, parecer acá también estamos como en el ejercicio anterior. No hay mucha concordancia. Ujú. Se empieza a formar una mayoría. Enano. Ya. 3, 4, 1, 2. Chicos, tenemos que empezar a contrastar. A ver, la M dice la mayoría. A ver, un segundo, vamos a ver. ¿Cómo podemos definir el taller en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya, definición de taller. Las definiciones suelen ir al inicio. Vale. 4. El taller como una metodología participativa en enseñanza-aprendizaje. Ah, ya. La 3 me dice, ¿cómo podemos definir? Y la 4, ¿qué hace? Me da la definición. Luego, formas de organización y funcionamiento.
organización y funcionamiento. Me presenta lo que es la organización y funcionamiento del taller. Y luego la 2, ¿qué hace? Especifica lo concerniente al funcionamiento. Chicos, clave, enano. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, bien. Ahí un poco complejo el ejercicio, un poco complejo, pero de nuevo, sí, posible de ser realizado. Muy bien, continuemos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue oraciones incompletas. A ver, veamos, veamos, veamos. Continuemos, muchachos. Oraciones incompletas. A ver, pregunta número 1. Pregunta número 1. Chicos, ¿qué clave podría ser hallar? Edo, vislumbró, vislumbró. ¿Qué es vislumbrar? Vislumbrar es ver, ver, pero ver a lo lejos. Ver a lo lejos y no ver bien. Eso es vislumbrar. Cuando tú ves algo a lo lejos y no lo ves bien, lo vislumbras. El primer hombre que vislumbró un hecho en sí mismo, sin relacionarlo ya con los dioses, los astros o la hechicería, comenzó a cuestionar a la humanidad. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Seguros que la D? ¿Seguros que la D? Chicos, ¿seguros que la D? Vislumbrar es no ver bien, ¿ah? Como les dije, no ver bien. Ver de forma difusa, ver de manera poco clara. Y de nuevo, y ese hombre comenzó a cuestionar a la humanidad. A ver, ¿qué es lo que me da el contexto? Me da el hecho de que hay un hombre que, el hombre al inicio, ¿cómo estaba? Pues lo relacionaba todo con los dioses, con los astros, con la brujería, con la hechicería. Pero eso puede ser porque el hombre no entendía bien cómo funcionaba el mundo. Ahora, cuando el hombre ve la forma en la cual ya no relacionaría esto, eh, ya no relaciona esto, pues no con las actividades que él puede observar, entonces, ¿qué está haciendo con la humanidad? ¿Qué está haciendo con la humanidad? Pues la está liberando. Muchachos, la clave en la pregunta número 1 es casa. Y vamos a verlo así. Mira, el primer hombre que consideró un hecho, ojo, considerar, ¿qué quiere decir considerar? Tomar en cuenta. Considerar es tomar en cuenta. El primer hombre que consideró un hecho, o sea, lo consideró realmente como es, en sí mismo, consideró un hecho en sí mismo. No queriendo explicarlo con los dioses, con las divinidades, con la brujería, no, sino considerar el hecho en sí mismo. O sea, cuando vio pues cómo hervía el agua, no decía que era el alma del agua que se iba, no, sino que quería ver el hecho en sí mismo, analizarlo en su profundidad, pero el mismo hecho. Ya. El primer hombre que consideró un hecho en sí mismo, sin relacionarlo ya con los dioses, los astros o la hechicería, comenzó a ¿qué? ¿Qué comenzó? Pues que el hombre que antes estaba sujeto, que estaba dominado por todas esas ideas erróneas, ahora pasa a liberarse. Por eso, muchachos, en la pregunta número 1, la clave sería casa. Consideró y liberar. Consideró y liberar. Y la B, vamos a ver, el primer hombre que relacionó un hecho en sí mismo, ya puede ser, sin relación. Ah, pero a ver, a ver, a ver, a ver. El primer hombre que relacionó un hecho en sí mismo sin relacionarlo, pero hay un pequeño detalle, mi estimado, que si marcamos la B, se presentaría cierta redundancia, ya que estamos repitiendo relacionó 2 veces. Y pues, valga decir que la redundancia es un vicio de la redacción, es un vicio de la comunicación, que de preferencia hay que obviar. Así que por ese detalle la B no la podemos considerar por la única mención a relacionó. Chicos, cuando vean ese detalle que se repiten palabras, no, es muy difícil que la clave esté en esa alternativa. Muy, muy, muy difícil. Tendría que ser que fuese un caso extremo en la que ninguna otra tiene lógica o tiene sentido. Muy bien, sigamos. Pregunta número 2. Pregunta número 2. A ver, estudiar es. Ajá. Estudiar es. A ver, a ver, a ver. Todos los recursos personales. La captación y de datos, relaciones y técnicas conducentes al dominio de un problema. A ver, muchachos, pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Cuál sería la clave a considerar? Es tu caso, ¿ah? Este es tu caso, tu vida. A ver, tu vida. Estudiar, estudiar, estudiar todo el día, estudiar sin parar, sentado frente a tu PC,
Estudiando, estudiando, estudiando. Eso es lo que hace, supongo, pues, ¿no? A ver, peso. Uy, acá sí me coinciden. Casi coinciden, a ver. Ujú, la B. Estudiar es concentrar. Concentrar, o sea, juntar todos los recursos personales en la captación y en, digo, en la captación y asimilación de datos, relaciones y técnicas conducentes al dominio de un problema. ¿Qué el detalle ahí cuál es? Asimilación. Asimilación, pues, cuando tú estudias, asimilas las ideas, las haces parte de ti, las comprendes. Y a la vez, para tú estudiar, debes concentrar todos tus esfuerzos en lograrlo. Válido. A ver la C. La C. Vamos a ver la C. Estudiar es retener todos los recursos personales. Ya. Para la captación y aprendizaje de datos, relaciones y técnicas conducentes al dominio de un problema. Vale también, pero hay un pequeño detalle con la C, ¿ah? Hay un pequeño detalle con la C. La segunda está, o sea, la segunda parte está bien y la tercera parte está bien. La cuestión es con la primera parte. Estudiar es retener todos los recursos. Tú no retienes los recursos, tú los concentras para un objetivo. Tú los concentras. ¿Qué es decir? ¿Qué quiere decir concentras? Que los diriges para un objetivo, los orientas hacia un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? La captación de datos, relaciones y técnicas. Y pues en el proceso de aprendizaje, tú asimilas el conocimiento. Muchachos, la pregunta 2, la clave es beso. La clave es beso, beso, beso. Está bien, 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 bien. Es que me sueltan ahí alternativas, ¿no? Lo que me dijo la mayoría al inicio está bien, bien. Clave, beso. La B, la B, la B. La D me preguntan, la D. A ver, estudiar es destinar todos los recursos. Ya, destinar está bien. Estudiar es destinar todos los recursos personales en la captación y descripción de datos. O sea, cuando tú estudias, describes datos, no exactamente. Cuando tú estudias, asimilas los datos, interiorizas los datos, aprendes los datos. Pregunta número 3. Con gran mostraba a los visitantes su obra terminada. El logro de sus. A ver, chicos. Pregunta 70. Pregunta 3, disculpa, Carlos. Pregunta 70. Pregunta número 3. Dedo de nuevo. Pregunta del millón, ¿no? O casa. Ya. ¿Qué es fruición? A ver, pregunta. ¿Qué es fruición? ¿Qué me dice? A ver, así. ¿Quién tiene la fibra óptica más rápida? No estarás googleando, ¿no? No creo, ¿no? Ya, muy bien. No se demoraron tanto como para creer que lo han googleado. Placer, excelente, John. Goce, gozo. Vale, vale. Por descartes. Bueno, no es el mejor método, pero en casos ya muy urgentes, muy graves, podemos usarlo. A ver, con gran fruición, o sea, con gran placer, mostraba a los visitantes su obra terminada, el logro de sus aspiraciones. Aspiraciones, ¿qué quiere decir? Deseos. Tú de aquí a unos años vas a quizá materializar tus aspiraciones. Tú debes tener posibles aspiraciones, ¿sí o no? Dime, tus aspiraciones pueden ser tener tu propia casa, tu auto, tus mascotas ahí en tu jardín, no lo sé, pues, ¿no? Tener tantas cosas, pues esas son tus aspiraciones, ¿no? Que en algún momento supongo las vas a materializar. Ahora, con gran placer, tú vas a mostrar pues a tus visitantes ahí en tu mansión en La Molina, tu gran obra terminada. No sé, también puede ser otro tipo de obra, ¿no? Algo más artístico, algo más de esa naturaleza. El logro de tus aspiraciones, el logro de tus deseos, el logro de tus anhelos. Oye, la D está perfecta, la D está perfecta. La C, con gran satisfacción, ya, vale, satisfacción, mostraba a los visitantes su obra terminada, el logro de sus aventuras. Pero el logro de mis aventuras, las aventuras van a llevarme a tener pues no un gran logro. No necesariamente, chicos. Las aspiraciones sí me pueden llevar a tener logros, pero la aventura es algo más aleatorio, es algo más casual, es algo más, más común, no tan relevante. Por eso, muchachos, la C, no. Clave en la 3, dedo. Fruición, aspiraciones. 3, dedito. Pregunta 4. Sigue, sigue, sigue. Pregunta número 4. Estrictamente hablando, una es cualquier que limpia. Ya. ¿Qué cosa es cualquiera que limpia?
Ajá. ¿Sabes ahí con qué te apoyas? ¿Sabes ahí con qué te apoyas? Con la palabra deterger. Deterger. ¿Qué significa deterger? Limpiar. Y entonces, estrictamente hablando, ¿qué sería un detergente? Pues no únicamente eso que ves en tu, ahí, pues no para lavar la ropa, no, no, no. Sino detergente sería cualquier sustancia que tiene la posibilidad de limpiar. Pregunta 4, muchachos, clave, avión, 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 azar, aleatorio, altruista, anacoreta, aborigen, autóctono, etcétera. Avión. Detergente, sustancia. Y último ejercicio de oraciones incompletas. El tiempo avanza. La debe seguir al propósito. El acto al. Uy. A ver, a ver, a ver. El tiempo avanza. La. Ujú. A ver, chicos. Pregunta 5. Hay dos posibles claves acá. Pero hay una que es ligeramente mejor que la otra. Y ligeramente, ¿ah? Ligeramente. Pregunta número 5, muchachos. Ya. Enano. Enanín. Ya, el tiempo avanza. La planificación debe seguir al propósito, el acto, el interés. Ya, chicos, la planificación. Pero cuando yo planifico algo, imagina que tú tienes tu propósito, ¿no? Tú tienes tu propósito. Tu propósito, pues, es, no sé, digamos, ingresar a la agraria, ¿no? Es tu propósito. Que tú hagas una planificación en torno a ese propósito, pues ese es un avance. ¿Es realmente un avance hacer la planificación del propósito? No tanto. La oración me urge algo. El tiempo avanza. La planificación debe seguir el propósito. Oye, no, si yo tengo propósito, yo dije, yo quiero ingresar a la agraria, quiero ingresar a la agraria. Haz algo, pues, ¿no? Haz algo, haz algo. No, no simplemente digas, ya, voy a hacer mis plan, voy a ver en qué academia me matriculo, si en esta o en la otra. O sea, no, no es suficiente, uno tiene que hacer algo. ¿Cuál sería? A ver, beso, avión. Ajá. Y ahí está la clave. La realización debe seguir al propósito o la ejecución. Una de dos. La realización o la ejecución. Una de esas debe seguir al propósito. Que lo realices o que lo ejecutes. Que es lo mismo. Es lo mismo. Así que ya tenemos la primera parte. Realización o ejecución. El detalle está en la segunda. La realización, la ejecución debe seguir al propósito, el acto, ¿al qué? Al deseo o al pensamiento. Si tú quieres hacer algo, ¿qué es lo que te motiva? ¿El deseo o el pensamiento? Chicos, si tú tienes pues no un propósito, tienes una voluntad, tienes un anhelo, lo que te va a mover específicamente, ¿qué cosa es? El deseo. Entonces, ¿cuál es la clave? Así es, Christopher. Alibaba. Alibaba, Alibaba, AliExpress, AliExpress, donde traen tus productos todos incompletos, ¿no? Y rotos. Clave en la 5, avión, 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 avión. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. ¿Que han comprado ustedes en AliExpress? No creo, ¿ah? Estos son menores de edad, no creo que hayan comprado en AliExpress. Te viene fallado, ¿ah? A veces, en mi experiencia personal, no lo recomiendo mucho. Pero al menos es barato, ¿no? Es bien barato, eso sí. Por una cuestión de precio, pues es muy barato. 5, avión, avión, realización y deseo. Linio, no, Linio sí no he intentado, John. Me admito que no, admito que no. Muy bien, las últimas, muchachos, las últimas, las últimas. No sé comprar, necesitan tarjeta, pues, chicos. Ahora todo es virtual, todo es virtual. Uno, sofá, silla. Ujú, sofá, silla, tamaño, ¿no? Tamaño, tamaño. Uno es más grande que el otro. Obviamente el sofá es más grande que la silla. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por intensidad. Cumplen la misma función. Son básicamente idénticos en su funcionamiento, en el uso que le doy, pero el tamaño es la cuestión. A ver, entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ah, Árbol, arbusto. El tamaño cumple. Además, recuerda que árbol es madera, ¿no? El sofá, la silla, madera también. Clave, avión, chicos. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta 2.
Danza folclore, danza folclore. La danza es una manifestación del folclore. El folclore se manifiesta, se expresa por la danza, pero no solamente por la danza. El folclore también se puede expresar con la música, se puede expresar con las costumbres, con las comidas, con la lengua, etcétera. El folclore se manifiesta de diversas maneras. Una de ellas puede ser la danza. Chicos, ya lo tienen. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 2? Exacto, muy bien. Avión. La literatura se manifiesta por medio del cuento. La literatura se manifiesta por medio del cuento, porque también hay otras formas en las cuales se puede manifestar la literatura. Por ejemplo, la novela, por ejemplo, ¿qué más? El ensayo, por ejemplo, la epopeya, la poesía, etcétera. Pregunta 2, clave avión. Pregunta 3, nombre seudónimo. El seudónimo cubre al nombre. El seudónimo es una tapadera del nombre. Es una cobertura del nombre. ¿No te gusta tu nombre? Pues usas un seudónimo, ¿no? Un alias, un sobrenombre. Y no creo que acá haya marcado la A. No creo, Sion. Tampoco la C. Porque la persona no, pues el apodo no cubre a la persona, el apodo cubre el nombre. Chicos, pregunta número 3, la clave es dedo. La máscara cubre el rostro. La máscara es una tapadera para el rostro. Así como el seudónimo es una tapadera para el nombre, la máscara lo es para el rostro. 3, dedo. Pregunta 4, antología selección. Antología selección. Son sinónimos, son sinónimos. Vamos, de las alternativas, ¿cuál cumple con la relación de sinonimia? Al ojo, ¿ah? Pregunta 4, clave, beso, beso, beso. ¿Si casa? Psicológicamente son sinónimos. ¿Es en serio? No creo. Debe ser una broma. Debe ser una broma producto, no sé, del calor. ¿Cómo va a ser la C? No hay forma. Clave, beso. La, las 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Y la última, chicos, la última. Y acá nos quedamos. Pregunta número 5, teléfono número. El número es pues la forma en la cual yo puedo distinguir a un teléfono de muchos otros que pueden haber por ahí. Entonces, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 5? ¿Ves de nuevo? Letras, pero la letra es parte del alfabeto. No es algo que distingue el alfabeto de otros. No, no, no. La clave sería enano. Dirección, domicilio. Porque con la dirección, yo puedo conocer cuál es tu domicilio, es decir, tu casa. Marca producto. Pero lo que sucede es que también cumple la A, pero hay un pequeño detalle. El teléfono yo lo uso para ubicarte. El domicilio también uso para ubicarte. La A no. En la A no hay esa cuestión de la ubicación. ¿Qué es antología? Selección de obras, selección de novelas, selección de poemas. Es un conjunto de selecciones. Muy bien, muchachos. Siendo las 5:02 de la tarde, procedo a cerrar la sesión y a despedirme de ustedes hasta la siguiente semana. Ha sido un gustazo, como siempre, haber pasado unos cuantos minutos acá juntitos, bueno, de manera virtual aunque sea. Bueno, chicos, ya nos estamos